Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las últimas noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. A falta de poco más de un día de lo que va a ser el importante duelo frente a Talleres en Córdoba por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo empieza a definir el equipo. Solamente tuvo una prueba en lo que respecta a cotejos oficiales el pasado sábado con la igualdad 1-1 frente a Huracán en el Estadio Monumental, y ahora el equipo ya necesita sí o sí dar una muestra de fútbol y de carácter. Vamos a estar hablando, claro está, del probable 11, porque si bien es cierto que hay muchas incógnitas, hay también algunos jugadores que no pueden faltar en este partido y que vamos a estar confirmándolos. Vamos a meternos en la actualidad de ciertos futbolistas, algunos que están en duda de cara a este compromiso, otros que en definitiva quizás no van a poder estar, pero que estarán acompañando desde afuera. Y también vamos a meternos en el mercado de pases, porque River no se retira, aunque es cierto que dependerá mucho de si va o no a buscar un nuevo refuerzo el hecho de clasificar o no a los cuartos de final del torneo. Si River queda lamentablemente eliminado con Talleres, difícilmente venga algún jugador más. Ahora, si el más grande logra sobrepasar al equipo cordobés y se mete entre los 8 mejores de América, es probable que vuelva a meterse en el mercado e incorporar algún futbolista más. Empecemos. Vamos a comenzar con la probable formación, porque los entrenamientos del domingo y del lunes le sirvieron al muñeco para sacar ciertas conclusiones, sobre todo en relación a lo físico. Está claro que no va a poner el mismo 11 que jugó contra Huracán el fin de semana, porque en definitiva recordemos que ese duelo lo jugó, por ejemplo, Peña Viafuere como titular y no es uno de los 5 que entraron en la lista de buena fe de la Copa, por lo que en definitiva el muñeco tiene que buscar por otro lado. Vamos a los nombres propios que seguro van a estar desde el inicio. Armani Juan seguro. La pareja de centrales va a ser Germán Pesela con Paulo Díaz, no se modifica este triángulo defensivo. En la mitad de la cancha Rodrigo Aliendro va a ser titular. Uno cree que a Franco Mastantuono no lo mueve nadie y Adam Vareiro también va a estar desde el inicio. ¿Cuántos jugadores mencioné? 6 de 11, es decir, apenas un poco más de la mitad del equipo. Falta definir verdaderamente mucho como para saber cuál va a ser el equipo que saldrá desde el arranque en este importante partido. Vamos parte por parte. Los laterales, a mi entender, las piezas más flojas que hoy por hoy tiene River, porque en el lateral derecho, lamentablemente Casco no está teniendo un buen nivel, primero al no ser su lugar habitual en el terreno de juego y segundo por el propio Casco, que en definitiva ya los años pasan para todos y se nota que no tiene el mismo recorrido que tenía hace un par de temporadas, o inclusive que tenía el año pasado, se lo notaba mejor desde lo físico a inicios del 2023, y Enzo Díaz lamentablemente por el lado izquierdo no está teniendo un buen nivel ya desde hace tiempo, el 2024, del exjugador justamente de la T, está siendo verdaderamente muy malo. Fabricio Bustos, que acaba de llegar ante la ausencia de Agustín Santana, que son los dos laterales derechos que River tiene en la plantilla, todo parecía indicar que se gana el lugar como titular con un par de entrenamientos. Y por el lado izquierdo, ahí sí, el muñeco tendrá que decidir entre Casco y Enzo Díaz porque otra alternativa no hay, y a lo mejor puede ser que este partido por Copa haga que el rendimiento de alguno de los dos se levante por lo menos algo. En la mitad de la cancha, el mediocampista central, uno cree que será Matías Craneviter, teniendo en cuenta que fue quien ingresó en el segundo tiempo el pasado sábado frente a Huracán por Peña Viafuere. Uno tiene que entender que está por encima de Villagra, más allá de que Villagra está haciendo un acondicionamiento especial desde lo físico, porque el muñeco lo considera también muy importante. Por eso no descarto que pueda jugar Villagra. Cualquiera de los dos que esté desde el arranque, está claro que deberá demostrar un nivel muy superior al que mostraron en la primera parte del año. Faltan dos lugares como mediocampistas. El otro día jugó por un lado el Diablito Echeverri y Solari. Recordemos que ya mencioné a Mastantuono. Si Echeverri está bien, ahora voy a estar hablando más específicamente del Diablito, va de titular sin ningún tipo de dudas. Para mí fue el mejor jugador de River contra el Globo. Además de convertir el gol, fue el único jugador que se sacó a un futbolista rival de encima. Y falta el tercer mediocampista ofensivo. Acá son muchos nombres y depende de cómo quiera jugar Gallardo. El otro día jugó Solari, no de punta a punta, sino más tirado a la derecha. Es cierto que tampoco jugó de extremo por derecha como lo solía poner De Michelis. Jugó más que nada volanteando y apareciendo por el centro por sorpresa.
En caso de que no juegue Solari, las otras alternativas son Manuel Lanzini, Santiago Simón y Nacho Fernández. Cualquiera de los tres que hubiera ingresado bien en el segundo tiempo contra Huracán se hubiera ganado un lugar como titular sin ningún tipo de duda. Sin embargo, los tres entraron muy mal y por eso a Gallardo todavía le surge la incógnita de cómo completar la mitad de la cancha. Y vamos ahora a referirnos específicamente a un par de jugadores. Empezamos con el Diablito Etcheverry, que el sábado frente al Globo, en el partido correspondiente a la Liga Profesional, tuvo que salir reemplazado en el entretiempo por una molestia. En principio, cuando un jugador sale reemplazado a la mitad del partido y hay un encuentro de copa en la proximidad, como es este cotejo ante Talleres, no hay que alarmarse quizás desde el instante, teniendo en cuenta que esperaron a que Etcheverry terminara la primera etapa para hacer la modificación, y segundo, que es totalmente lógico que el DT, sabiendo la importancia, como mencioné recién, que tiene Gallardo con Etcheverry, lo haga descansar sabiendo de la posibilidad de que en caso de que se arriesgue haya una lesión mayor. Durante el día domingo se había hablado de que el Diablito iba a realizarse estudios durante la mañana del día lunes. Sin embargo, esto no sucedió porque en el entrenamiento Etcheverry, si bien lo hizo de manera diferenciada, mostró signos muy positivos como para poder estar a disposición. Yo este video lo estoy grabando lunes por la noche. Esto quiere decir que todavía no sé cuál es la lista de concentrados para viajar a Córdoba. Si el Diablito Etcheverry está concentrado, no descarto que sea titular o que vaya al banco de suplentes. Por eso en el probable 11 no lo puse desde el arranque. Si Gallardo lo ve bien, va a ser titular, porque estos son los partidos que Etcheverry tiene que jugar y que no puede perderse. Recordemos que el Diablito está a préstamo en River, que el Manchester City lo cedió hasta el 31 de diciembre de este 2024, motivo por el cual, si puede jugar, debería hacerlo sin ningún tipo de problema. Es cierto, el problema existe, la molestia muscular existió y por eso tuvo que salir. Aunque esta molestia no se haya transformado en ni una distensión ni un desgarro, es un jugador que no hizo pretemporada con River, y esto es lo más importante, no la pudo hacer ni en enero ni ahora en el mes de julio. Es cierto que la empezó a finales de junio, pero tan solo estuvo 5 días con el plantel. No estuvo en la parte más exigente porque tuvo que viajar a París para formar parte del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos. Eso es algo que claramente le juega en contra. Regresó el martes pasado, hace 6 días que Etcheverry se está entrenando en River, y el domingo Gallardo lo puso como titular porque sabe lo que significa el Diablito, porque sabe que dentro de la cancha es un jugador indispensable. Por eso mismo, y ante la dificultad y la importancia del partido de mañana, no descarto que Etcheverry, más allá de que no esté al 100%, juegue como titular. Caso contrario, si verdaderamente no lo ven bien y hay un riesgo de lesión importante, irá al banco de suplentes. Y el otro jugador que puede ser titular, me atrevería a decir que va a ser titular seguro, porque si Bustos no está para estar desde el arranque, la realidad es que la defensa y los laterales sobre todo van a ser exactamente los mismos que el sábado contra Huracán, y no veo ninguna progresión en River en base a eso. A mí me parece que si Bustos juega como titular en el lateral derecho y se puede sacar a Casco de ese lugar para ponerlo en el lado izquierdo, por lo menos en River va a haber una sensación distinta, sobre todo a la hora de realizar ataques. El otro día ni Enzo Díaz ni Casco realizaron ninguna progresión ofensiva con éxito. Casco, por un lado, un montón de veces quedó prácticamente mareado y dando vueltas en el vértice del área rival, siempre esperando o que le pase Solari o que le pase Simón, y en ningún momento pudo profundizar. Y Enzo Díaz básicamente hacía siempre la misma jugada, tiraba al centro, pero no llegaba a línea de fondo como lo solía hacer en la primera mitad del año pasado, donde se vio un gran Enzo Díaz, sino que lo hace prácticamente llegando también a la altura del vértice del área, tirando envíos muy anunciados, en este caso hacia Vareiro, que era el centro delantero. Por eso mismo River necesita otra virtud en los laterales, que siempre han sido jugadores muy importantes en los esquemas de Gallardo. Desde mediados del 2014, cuando el muñeco llegó, hasta fines del 2022, cuando se fue, siempre los laterales jugaron un papel fundamental. Es cierto que siempre hubo distintos niveles, está claro que ningún jugador puede mantener siempre el mismo rendimiento, pero lo que están haciendo los laterales de River en este 2024 es verdaderamente muy malo, salvo por algunos partidos de Agustín Santana. Después el resto ha estado muy flojo, y lo de Santana queda muy pero muy lejano en el tiempo, porque la realidad es que se lesionó 2 veces consecutivas, a finales del primer semestre y a inicios de esta segunda mitad del año. Así que ahora, sin lugar a duda, Fabricio Bustos llega para ocupar ese lugar de marcador de punta diestro, y si en los entrenamientos Gallardo lo vio medianamente bien,
mañana será titular en Córdoba frente a Talleres, pero sin ningún tipo de duda, y esperemos que River pueda realizar un buen partido, sobre todo desde ese sector, que Bustos pueda darle otro envión ofensivo al equipo desde el costado derecho y que defensivamente obviamente también esté acorde a la altura de las circunstancias. Está claro que ahora la diferencia con lo que sucedió en el primer semestre es que como de primer marcador central está un jugador de jerarquía y con mucha presencia como Germán Pesela, el lateral puede soltarse un poco más, así que Bustos, si está medianamente bien, si Gallardo lo vio aceptable en estos pocos entrenamientos que tuvo con el plantel, va a ser titular sin ningún tipo de duda. Y el otro refuerzo por el que Gallardo ha insistido tanto, Maximiliano Meza, finalmente todo parece indicar que va a ser refuerzo de River. El aspecto positivo es que todos los papeles terminaron siendo entregados a tiempo. Ayer a las 15 horas era la fecha límite como para que el más grande pudiera presentar todos los documentos necesarios a la Conmebol y que el jugador en cuestión pudiera estar disponible para enfrentar a Talleres en esta serie. El lado negativo es que como se demoró tanto, River y Monterrey, para que se hagan una idea, habían llegado a un acuerdo por Maximiliano Meza el martes de la semana pasada, es decir, hace 7 días. Ya estaba totalmente confirmado que el club de Núñez le iba a pagar $2 millones al conjunto mexicano y que el futbolista iba a ser traspasado en el 100% de su ficha. Desde el martes hasta el miércoles, Rayados de Monterrey tenía que definir a su nuevo entrenador. Debido a todo esto, el presidente de la institución norteamericana no quería dejar que Meza viajara sabiendo el costo político que tenía el hecho de haber quedado eliminado de la Leagues Cup, de haber echado al anterior DT y que ahora Maximiliano Meza, una de sus máximas figuras, fuera transferido. Está claro que si bien ese coste político era importante, a lo mejor el coste político que podía llegar a tener a fin de año era mucho mayor, porque si Meza no era transferido ahora, el 1 de enero del 2025 ya podía firmar con River con el pase en su poder. El más grande no iba a tener que poner ni un solo peso como para adquirir el futbolista. Y uno quizás se pregunta, ¿y por qué el Millonario no esperó hasta ese entonces? Porque está claro que River necesita a Meza ahora. Como punto negativo, teniendo en cuenta que no pudo, lamentablemente, hacerse todos los papeles a tiempo, Meza no va a estar en el cotejo de mañana frente al equipo cordobés. Recién podrá estar la semana que viene, pero justamente teniendo en cuenta que todos los papeles se enviaron a tiempo, por lo menos va a poder estar para la revancha en el Monumental. Después veremos cómo lo ve Gallardo en los entrenamientos. Me atrevería a decir que únicamente va a practicar con el plantel el jueves y el viernes, y el sábado decidirá Gallardo si puede estar contra Gimnasia, justamente el club en el cual hizo su debut en Primera División. Por el torneo local River no puede seguir dejando puntos y es por eso que es importante que el equipo levante. Eso sí, claramente a Meza se lo trae como para hacer un refuerzo clave a la hora de competir en la Copa Libertadores. Aún así, hoy Meza estaría viajando, mañana martes estaría realizando toda la firma de contrato y por lo pronto sería presentado en River este miércoles, horas antes de que se dé el partido de ida contra Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y ahora toca hablar de cómo se encuentra Miguel Ángel Borja, porque cuando conocimos después de lo que fue el encuentro contra Unión en Santa Fe que el colombiano no iba a poder estar en el primer partido frente a Talleres, lo primero que se preguntó el hincha de River es si por lo menos va a poder estar para el segundo, porque técnicamente si los tiempos son lógicos y si Borja sufrió un desgarro, tampoco debería estar para la vuelta, y hago hincapié en esto porque nunca se confirmó específicamente cuál es la lesión del atacante cafetero. Se dijo que tenía una molestia muscular que desembocó justamente en una lesión. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si esa lesión fue una distensión, si fue un desgarro, si fue una contractura importante, algo que no se termina de especificar y que básicamente en River nunca se dice, salvo que sea una lesión importante, qué sé yo, como la del Piti Martínez en su momento, que se rompió los ligamentos, obviamente no se pudo esconder. Pero si vamos un tiempo atrás, cuando Lanzini se desgarró, tampoco se dijo específicamente qué es lo que le sucedió. Y hago también hincapié en esto porque la lesión de Lanzini, ese supuesto desgarro, duró 45 días. Por eso mismo no quiero apresurarme a decir que Borja va a poder estar para la revancha, y esto sería una mala noticia para River. Está claro que Vareiro, más allá de que a muchos hinchas no le convence, es un atacante que por lo menos en el fútbol argentino y sudamericano tiene el visto de aprobado. Después es cierto que la camiseta de River es distinta absolutamente a todas de los demás equipos que hay en el continente, y por eso, más allá de que Vareiro haya tenido un buen promedio de gol y haya rendido en San Lorenzo, eso no significa que en River le vaya a ir bien, pero aún así recién va un partido como titular por parte del atacante paraguayo y por eso no se puede hacer ninguna evaluación concreta todavía.
Y en cuanto a Borja, esperemos que su lesión haya sido únicamente una distensión, porque en caso de que esa haya sido la gravedad de la dolencia, puede llegar al partido contra Talleres, porque habrían pasado 16 días desde el momento en el que se lesionó y son aproximadamente 14, inclusive pueden ser un poco menos, entre 12, 10 inclusive, y por eso mismo en la vuelta sí podría estar. Ahora, si llegó a ser un desgarro, si bien es cierto que los tiempos estarían también muy con lo justo, porque aproximadamente los días de recuperación para un desgarro son 21 y como dije habrían pasado 16 desde la lesión hasta el momento en el partido de vuelta. Aún así, dependerá mucho de cómo lo vea físicamente Gallardo y también, más allá de que algunos sepa que Borja es titular indiscutible, de cómo rinda Vareiro, porque si mañana, y ojalá esto suceda, Vareiro le mete 3 goles a Talleres y obviamente no habrá tanto apuro de que Borja regrese, porque si River consigue un buen resultado en Córdoba y gana por 3-0, quizás no sea tan necesario el partido de vuelta para el colombiano. En cambio, si River no consigue un buen marcador en este primer cotejo, la necesidad de tener a Borja en el Monumental dentro de 8 días será verdaderamente necesaria. Y justamente lo mencioné hace poco, recién, al Piti Martínez, y muchos se preguntan cómo está su recuperación, porque la rehabilitación del futbolista está entrando en la etapa final y muchos hinchas de River quieren saber qué es lo que va a suceder con el Piti, sabiendo sobre todo que en cuanto se recupere, ya sea septiembre o octubre, que son las 2 fechas estimadas, lo que haga desde ahí hasta fin de año va a ser clave para lo que suceda con el jugador. Es cierto que esta era la idea propia del propio Piti antes de que llegara Gallardo. Él mismo tenía en la cabeza que si lamentablemente su rendimiento no era bueno desde la recuperación hasta el final de la temporada, él no iba a renovar su contrato con River porque él mismo termina el 31 de diciembre y no quería hacer una carga para el club sabiendo que es un futbolista que ya no está físicamente como estaba antes de irse, que podía tener alguna lesión esporádica, porque todos los jugadores la tienen, pero viene de 2 roturas de ligamento consecutivas y está claro que persiste la duda de si se va a poder poner alguna vez bien físicamente antes de su retiro. Pero eso era antes de la llegada de Gallardo. ¿Por qué digo esto? Supongamos que el Piti se recupera para octubre y desde ahí hasta fin de año juega algunos minutos, no sé si destacándose tanto, pero acá estamos haciendo hincapié más que nada en su participación, en los minutos que pueda jugar hasta que finalice esta temporada. Aunque el Piti no esté del todo conforme, si Gallardo le pide que se quede, está claro que el jugador va a permanecer en el club, porque es importante que el muñeco también emita una opinión en relación al futuro del equipo con vistas a 2025. Si bien es cierto que Gallardo no llegó para ganar la Copa el año que viene, sino que llegó para ganar esta Copa Libertadores, la realidad es que más allá del resultado que se obtenga con Talleres, Gallardo va a seguir siendo el entrenador de River en la siguiente temporada y va a querer armar el plantel ya 100% a su gusto. Por eso mismo, si bien la opinión del Piti Martínez era una en un principio, dependerá muchísimo de lo que diga el director técnico antes de que termine este año. Después está claro que su rendimiento futbolístico puede inclinar la balanza. El Piti lamentablemente desde que ha regresado a River no ha tenido muchos minutos como para demostrar si estuvo o no en un buen nivel. En el mes de enero, en uno de los partidos de pretemporada contra equipo universitario de los Estados Unidos, se rompió los ligamentos y obviamente el tiempo de recuperación, al ser su segunda lesión consecutiva, iba a tardar un poco más de lo esperado. Si bien el tiempo es de entre 6 y 7 meses, se terminará guardando entre 8 y 9, es decir, entre mediados de septiembre y finales de octubre estaría a disposición de Gallardo. Y durante esta semana volvió a aparecer el nombre de Iker Muniain en carpeta, por 2 motivos. Primero de todo porque el jugador acaba de rechazar una oferta económicamente imposible de rechazar, valga la redundancia, desde Arabia Saudita, y su círculo interno, sobre todo desde el lado de su representante, aseguran que el jugador hasta el último día que el mercado de pases esté abierto va a esperar la propuesta de River. Y segundo, porque el más grande todavía tiene un cupo de extranjero para incorporar. Recordemos que en su momento había alguna duda en relación a traer o no un futbolista nacido fuera del país, porque Paulo Díaz todavía no había conseguido la doble ciudadanía, pero finalmente, inclusive antes de que llegara Gallardo, ya el chileno había logrado obtener la ciudadanía argentina y por ese motivo River ahora tiene tan solo 5 jugadores que ocupan cupo en la plantilla. Eso significa que hay lugar para traer a alguien más. Por lo pronto, desde el lado de Gallardo nunca hubo ningún
indicio de querer a Muniain. Y hago hincapié en esto porque en todo momento Gallardo hizo hincapié en traer a Pesela, en traer a Mesa, en traer a Bustos e inclusive en traer a Gonzalo Montiel, que es el único de los hipotéticos refuerzos que tenían que llegar, que lamentablemente no vino porque el propio jugador tenía el deseo de seguir en Europa. Ahora, el deseo de Muniain es justamente todo lo contrario. Tras haber terminado su contrato el pasado 30 de junio en el Athletic de Bilbao, el club en el cual jugó absolutamente toda su vida, ahora tiene el deseo de cumplir el deseo que tiene como fanático, que es el de ponerse el manto sagrado. Está claro que ahora ya no depende ni de lo que digan los dirigentes, ni del dinero que pueda pedir Muniain, ni de los cupos de extranjeros que haya a disposición, sino que depende todo exclusivamente de Marcelo Gallardo. Hasta donde yo sé, por el momento todavía no hay ningún objetivo claro en relación a incorporar a Muniain. También es cierto lo que dije hace un rato, que River por lo pronto no tiene la idea fija de incorporar a ningún jugador más, por lo menos antes de que se sepa el resultado de la serie de octavos de final contra Talleres de Córdoba. Si River queda eliminado, y no va a traer a nadie más, es una realidad, porque de nada sirve seguir incorporando futbolistas para un plantel que hoy está extenso. Es más, me atrevería a decir que si el equipo lamentablemente queda afuera, hay algún jugador que podría llegar a partir. En cambio, si River avanza y clasifica a cuartos de final, no descarto que venga un refuerzo más. Si ese jugador puede o no ser Muniain, solamente Marcelo Gallardo lo sabe. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, mañana River empieza a jugarse de a poco el año. Está claro que, si bien es cierto que después ojalá que tengamos partidos más importantes, la realidad es que la ida de los octavos de final contra Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores era la primer meta una vez se consiguió la clasificación por allá a mediados del mes de mayo, cuando todavía De Michelis era el entrenador. En cuanto al equipo, 6 de 11 nombres confirmados, 5 en duda, algunos por lesión y otros por incógnita de rendimiento, que la realidad es algo que el muñeco necesita empezar a resolver cuanto antes. Después, Bustos titular, Mesa estaría firmando su contrato con River para ser el tercer refuerzo de la era de Gallardo y el octavo en este mercado de transferencias el día de mañana, justo en la fecha en la cual se va a estar jugando el duelo de ida. A Borja lo esperan para la vuelta, y en cuanto a lo de Muniain, la realidad es que dependerá de lo que suceda primero entre River y Talleres, y después la palabra sagrada. Marcelo Gallardo dará uno el ok para que sea el último fichaje del club en este mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.